Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, pastores, pastoras. Que Dios les bendiga en esta tarde y siempre. Aquí quien les habla una vez más, vuestro servidor en Cristo Jesús, Pastor Edulio Lima, desde aquí de Gobernador Gregores, Patagonia, el sur de Argentina. Desde aquí estamos una vez más compartiendo contigo una palabra de aliento, una palabra de esperanza. El deseo de mi corazón que sea de mucha edificación para tu vida espiritual y para el conocimiento, para que cada día tú puedas crecer más espiritualmente, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. En esta tarde vamos a estar dando comienzo, que vamos a estar dando en dos prédicas, sobre cuál es el rol del esposo o de aquel padre. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes en dos prédicas el rol del padre o del esposo. ¿Cómo tiene que ser aquel esposo o aquel padre? Pero antes de dar comienzo, ¿qué tal si hablamos con Dios? ¿Qué tal si presentamos a Dios nuestra vida? ¿Qué tal si pedimos que el Espíritu Santo de Dios venga a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender lo que el Señor quiere que cada varón, cómo tiene que comportarse como esposo, como padre? Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, por este tiempo, Dios, que tú has permitido en esta tarde una vez más. Te pido, Dios, que el poder de tu Espíritu Santo ya esté tomando el control de la mente, de los corazones de cada uno que tomó su tiempo para ver este video, para escuchar tu palabra. Te pido que tu Espíritu esté restaurando, renovando, perdonando, levantando al que se encuentre caído, restaurando al que se encuentre debilitado. Padre, liberando toda mente cautiva, sacando toda alma de cárceles de cautiverio. Oro en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, te pido que tú actives tus ángeles para que estén protegiendo las redes de comunicaciones, para que cada uno de mis amigos, amiga, hermano, hermana pueda escuchar claramente, sin ninguna perturbación, sin ninguna molestia, tu palabra. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, porque tuyo, querido Dios, es el reino, es el poder y es la gloria por los siglos de los siglos. Que así sea y así será, querido Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Querido amigo, amiga, muchas veces escuchamos decir de padres, de esposo: bueno, yo fui criado así y mis hijos tienen que ser criados así. Bueno, esas son palabras de hombre. Esas son palabras humanas. Y las palabras humanas el viento se las lleva. Y no hacen otra cosa que perturbar, molestar, estorbar. Ahora, cuando nosotros con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, nosotros como esposo, como padre, comenzamos a profundizar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser el rol del esposo, de aquel padre? Ahora por ahí muchos piensan, hermanos, que uno ya nace para ser esposo, uno ya nace para ser padre, que ya tiene las cualidades, la preparación, y no es así. Uno se va haciendo día tras día. ¿Cuál de aquellos esposos, cuál de aquellos padres no han errado, no han fracasado en muchas áreas? Y hoy, a través de la luz del conocimiento que fue revelado a través de la palabra de Dios a sus vidas,
hoy están corrigiendo aquellos errores que cometieron antes para no volver a cometerlos nunca más. Entonces sabemos que ser padre no ha sido fácil, ni en el siglo XXI, ni en la época que se fueron escritas la Biblia. No fue fácil. Si empezamos a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, podemos ver que hubieron padres temerosos, sí, temerosos a Dios, que buscaban a Dios, que presentaban a Dios la vida de sus hijos, que ayunaban presentando a Dios para que Dios perdonara los pecados por si sus hijos hubieran cometido pecados contra Dios. Y ahí les hablo de Job, un hombre temeroso a Dios, un hombre que protegía a sus hijos, a su familia. Ahora también podemos ver del otro lado un sacerdote que ministraba las cosas de Dios con temor, pero le faltó algo. Le faltó educar, enseñar, corregir a sus hijos, pues hacían cualquier cosa cuando estaban ministrando una reunión. Y por ende podemos hablar de muchos más, de los cuales menciona la palabra de Dios. Pero no quiero salir del foco del cual quiero compartir contigo en esta tarde. Entonces dijimos que nunca ha sido fácil, ¿no? Y la Sagrada Escritura tiene mucho que decir sobre esta tarea, para la que no prepara la escuela, ni el mundo, ni el mundo empresarial o laboral. Ninguno de estos lugares vamos a recibir una preparación, una capacitación, cómo ser padre, cómo ser esposo. Y así viceversa también, aquellas mujeres. No hay ninguna escuela, ni el mundo empresarial o laboral tiene las cualidades de capacitación para capacitarla, para que sea madre, para que sea esposa. Entonces podemos ver tantas opiniones que hay y cómo se contradicen una opinión con la otra. En cierta ocasión, hace años, pregunté para un señor y le pregunté a él qué significaba para él ser jefe de hogar. Y la respuesta fue: yo doy un grito, mis hijos corren; yo doy otro grito, mi esposa corre. Y yo le dije: pero esos son sus pensamientos. Eso es el machismo, es el hombre hablando. Si usted va a la palabra de Dios, usted va a sentir vergüenza de lo que está pensando y cómo usted está tratando a su familia. Porque ser jefe de hogar significa ser servidor del hogar. Estar al servicio de sus hijos, de su esposa. No es ser un dictador, no es ser que da un grito. No es así. Por la palabra de Dios habla cosas distintas. Ser jefe de hogar significa ser servidor del hogar. Ahora, en Proverbios 22, versículo 26, nos dice que tú y yo tenemos que ser el primer maestro de nuestros hijos. El primer maestro de nuestros hijos. Y vamos por la palabra de Dios allí en Proverbios 22, 6, que nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en el camino. ¿Cuál camino? ¿El camino del padre? No. ¿El camino de la madre? No. Instruye al niño en el camino. ¿En el camino cuál? Que es Jesús. En la verdad cuál? Que es Jesús. En la vida cuál? Que es Jesús. Es ahí que debemos de instruir a nuestros niños. Y aun cuando fuere viejo,
Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios que no se apartará de él. Y por ende, muchas veces tenemos tiempo para todos, nosotros como padres, ¿sí o no? Tenemos tiempo para ir a pasear, tenemos tiempo para tomar un mate, tenemos tiempo para hacer un montón de tareas, pero escasamente tenemos un tiempo de sentarnos con nuestros hijos y entablar una conversación con ellos, preguntarles cómo les está yendo los estudios, preguntarles cuáles son sus sueños, sus metas, sus anhelos. Muchas veces no lo hacemos eso, ¿verdad? Estamos con aquel afán de querer más dinero y más dinero y más trabajo y más trabajo y más dinero y más dinero y más trabajo, y desatendemos totalmente un tiempo de la cual la palabra de Dios nos dice aquí que debemos de ser el primer maestro para nuestros hijos, que debemos de instruir a nuestro niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces podemos ver que es nuestra responsabilidad formar, es nuestra responsabilidad formas para que nuestros hijos sigan el camino de Dios. Tenemos que usar métodos, tenemos que entablar conversación, estrechar amistades. Hoy por hoy el mundo tecnológico ha avanzado mucho. Ahora también está cómo lo usamos, cómo estamos usando todos estos medios de comunicaciones que hoy por hoy la tecnología nos trae a nuestras manos, pero tenemos que ser sabios cómo usarla. Ahora, ¿cómo nosotros como padres vamos a permitir que nuestros niños todos los días pasen horas tras horas con el celular y no haya un diálogo de padre e hijos? Creo que en primer lugar tiene que haber un diálogo entre padre e hijos. Hablarles de la palabra de Dios. Porque los tiempos son cortos, nuestra vida, nuestros días están contados aquí en este mundo. Y no podemos dejar nunca que nuestros hijos vivan una vida de fantasía, porque eso es lo que muchas veces brinda la tecnología a nuestros niños, una vida de fantasía. Y pierden de disfrutar lo natural que Dios creó. Que Dios creó esta tierra, este mundo, para que nosotros la disfrutemos con su protección, con la guía de su Espíritu. Ahora, el segundo punto dice que nosotros los padres tenemos que dar ejemplo de cómo se vive bien. Ahora, ¿cómo yo como padre voy a dar un ejemplo para mi hijo cómo se vive bien si no estoy haciendo las cosas bien? Si no estoy haciendo lo que Dios me está demandando que yo haga. ¿Cómo podré demostrar a mi hijo cómo se vive bien si mi vida no está bien con Dios? En primer lugar, mi vida como padre, como esposo, tiene que estar bien. Tiene que haber un acercamiento, una comunicación, una intimidad con el Padre, a su Creador, para recibir fuente de vida, para poder transmitir a sus hijos y a su familia. Y eso vemos ahí en en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, que nos dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, que nos dice lo siguiente.
Aquí está. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, que nos dice lo siguiente. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene que estar grabada en las tablas de carne de nuestro corazón. Y desde ahí, hay un dicho que dice que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y cuando aquel esposo, aquel padre, recibe la llenura de Dios, lo que va a transmitir a sus hijos, lo que va a compartir con sus hijos, es transmitir palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza, y que va despertando cada día la fe que hay en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces vemos claramente aquí que tú y yo somos responsables. Tenemos que dar ejemplo de cómo se vive bien. La Biblia enseña que la forma en la que vivimos es como una carta de Dios, una carta que leen nuestros hijos cada día. Ahora no podemos, hermanos, borrar con el codo lo que hemos escrito con el dedo. ¿Por qué digo esto? También lo que hablamos de la palabra de Dios tiene que ir acompañado con nuestros testimonios, si no de nada sirve. De nada sirve hablar de Dios para nuestros hijos y nosotros hacemos otra cosa totalmente diferente. Eso habla de dar un buen ejemplo como esposo, como padre a nuestros hijos. Lo que hablamos de la palabra de Dios tenemos que en primer lugar aplicar en nuestra vida como esposo, como padre. Y después sí vamos a sentir la autoridad y la confianza de hablar a nuestros hijos, porque de verdad estamos poniendo en práctica en nuestra vida, o ya hemos puesto en práctica en nuestra vida. Así que cada padre entonces, cada uno de nosotros, somos como una carta de Dios, una carta que leen nuestros hijos cada día. Ahora podemos ver también el apóstol Pablo. Y tenemos que aportar lo que necesita la familia. En 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Mire lo que nos dice aquí. En 1 Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8 nos dice lo siguiente: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Y aquí nos habla que si alguno no provee para su casa, habla de todo, en todo ámbito. Empezamos por el ámbito espiritual. Si no brindamos, si no enseñamos, si no corregimos a nuestros hijos a través de la luz de la palabra de Dios, si no les brindamos cariño a nuestros hijos, si no los escuchamos. Y después habla también de proveer los alimentos. Es nuestra responsabilidad como esposo, como padre,
que no falte la comida, que no falte la ropa. Y de buscar de transmitir a nuestros hijos un camino de seguridad y un camino de vida, en el cual estamos tú y yo, que es nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Ahora, hoy por hoy, está escaseando en los días de hoy esposos, padres. Y no te hablo solamente de aquellos que no conocen la palabra de Dios. Te hablo de hombres que ministran, como que nunca tienen tiempo para sus hijos, pero sí tienen tiempo para brindar un amor, un cariño, un tiempo a las personas, menos a sus hijos. Por ahí hay muchos padres que se preocupan más por la vida de los demás y no se preocupan por la vida de sus propios hijos, de su familia. Hay otros padres que se preocupan más por el ministerio que preocuparse de primeramente predicar, enseñar, instruir a sus hijos en el camino. Y por ende vemos tantas cosas en los días de hoy, como que nos lleva a pensar que el pilar fundamental que Dios creó, que es la familia, hoy por hoy se está debilitando mucho. Hoy por hoy, familias que se están destruyendo. Y siempre dije que los que absorben todo esto, los que van a sufrir de verdad, no va a ser el padre ni la madre. Los que van a sufrir de verdad van a ser nuestros hijos. Son ellos la esponja. Son ellos que van a absorber todo lo malo que hicimos nosotros. Por eso en otras predicaciones que he hecho en otros videos, dije que de los tales, de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Y nosotros como grandes tenemos que arrepentirnos cada día. Arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Porque lo que vivimos, lo que hicimos, lo que hablamos, y no vivimos, no hicimos y no hablamos bien, hicimos todo mal. Es imposible volver atrás y corregir. Pero sí podemos ir corrigiendo hoy por hoy, para que cada día seamos mejores esposos y mejores padres. No te olvides que el primer púlpito que Dios te da para predicar no es la iglesia. No son para aquellas personas que tú no conoces, sino el primer púlpito que Dios te da para predicar es a tus hijos, a tu familia. Y ahí habla también del legado que estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué tipo de legado? ¿Qué tipo de herencia espiritual estamos dejando para nuestros hijos? ¿Un evangelio ideal o un evangelio real? El punto número 4. Los buenos padres imparten disciplina a sus hijos. Y ahí nos habla en Proverbio 13:24. El padre que ama a sus hijos cuida, disciplina. Lo dice la Escritura. Y eso también se relaciona con el liderazgo. Tener liderazgo sobre la vida de nuestros hijos. Disciplinarlos. Enseñarlos. Aunque hoy por hoy está todo corrompida las leyes de este mundo. Y este mundo está corrompido. Las leyes están corrompidas. Y siempre dije que en la justicia del hombre no creo. Y en la justicia de los jueces, escasamente.
pero en la justicia divina creo firmemente siempre. Ahora aquí nos dice que tú y yo somos responsables de cuidar de nuestros hijos, de disciplinarlo, y que eso también forma parte de nuestro liderazgo. Pero muchas veces no dedicamos ese tiempo a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí tenemos tiempo para los demás. El punto número 5. Los padres pasan tiempo con sus hijos y no es tiempo vacío. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. La Escritura pide a los padres implicarse en conversación profunda, corazón a corazón. ¿De qué estamos hablando? De que tiene que haber un diálogo. Tiene que haber una comunicación. Tiene que haber ese tiempo de libertad de expresión, de hablar, de conocer, de profundizar, a ver cuáles son los pensamientos de nuestros hijos. Y por no tener ese tiempo de comunicación con nuestros hijos, entonces ahí nuestros hijos para nosotros muchas veces son desconocidos. Y por ahí nos olvidamos, hermanos, que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. No son nuestros, son herencia de Jehová. Y así como aquel hombre cuida la herencia que lo dejaron, material, financiera, y cuida y protege. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo no cuidaremos nosotros una herencia que no es nuestra, una herencia que es de Jehová? Y déjame decirte algo, padre, esposo, que nuestros hijos salen a buscar afuera lo que no encuentran dentro de casa. Si fuiste un padre, un esposo rezongón y que por todo rezongaba, que por todo te quejaba, que hablabas brutamente a tus hijos, que querías criarlo a tu manera, no conforme a la luz de la palabra de Dios, Dios va a poner a alguien que le brinde un cariño de padre. Y va a ser un día muy terrible para ti. Cuando escuche la voz de tus hijos y te digan, mira, conocí a una persona así, ¿cómo me gustaría que fuese mi padre? Porque me brinda afecto, me brinda cariño, siempre me está apoyando en todo lo que hago. Y en segundo lugar, para encerrar este tiempo, quiero que sepas, padre, esposo, tus hijos, tus hijas, mis hijos, mis hijas, no nos pidieron para venir al mundo. Fuimos nosotros que los trajimos. Y tenemos que asumir esta responsabilidad y ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos sean hombres y mujeres de mañana de valor. Hasta aquí llegamos por hoy con 5 puntos del rol que tiene que asumir cada esposo o padre. De cada versículo que hemos leído podríamos profundizar mucho más, pero no quiero ser muy extenso. Quiero que cada uno de ustedes, esposo, padre, reflexione, piense, oren a Dios en primer lugar. Y si en algo estás fallando como esposo, como padre, nuestro Dios fue el que creó la familia y Él tiene la solución para todos estos problemas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos ayude cada día el Señor a ser mejor esposo y mejor padre. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.